Bueno, este es mi video para el práctico evaluable del tema 7, el agente de generación de contenidos, el News Reporter. Bueno, básicamente armé un N8N que consta de dos ramas, una que es la rama principal y otra que es la rama de error. La rama principal consta de 8 nodos, como estamos viendo. El primero es un trigger que se ejecuta cada 6 horas. El segundo es un nodo que hace un HTTP, un HTTP GET al RCS del país, a la URL del feed del país, y la salida es un XML de ese feed que se convierte a JSON por N8N con un objeto RCS, channel, item y todos los otros atributos que voy a necesitar para el armado. El tercer nodo, que sería para extraer y preparar la noticia, eh, recibe como entrada la respuesta del RCS anterior, y lo que hace es buscar los ítems del feed. Busca el RCS item con el método FindItems, toma la primera noticia del RCS que llega a partir del get anterior, extrae y limpia, saca el title, el description y link, y con eso arma lo que sería el body de la API de OpenAI para el chat completion, usando el modelo GPT-4 o Mini. Con un prompt para titular, con resumen, con tags, prompt de imagen y prompt de imagen solamente, y lo termina guardando en objeto OpenAI Body. La salida del nodo sería un ítem con title, description, link y OpenAI Body, eh, que pasa, digamos, al nodo cuarto, que es donde se procesa la noticia. Acá lo que se hace es un post a la URL de API de OpenAI, y la salida sería la respuesta de la API, que viene en formato JSON, con todos los elementos que necesito. Es un JSON string con el titular, con resumen, con tags y con el prompt de imagen, lo mismo que había mandado recién, pero ahora ya procesado. El quinto nodo, que es el de la preparación de la generación de la imagen, lo que hace es recibir como entrada la respuesta de OpenAI en el nodo anterior, más los datos del nodo de extraer y preparar la noticia, eh, para el link, ¿verdad? Lo que hace es parsear el response choice, el primer ítem, y bueno, valida el titular, valida el resumen, valida el prompt de imagen que también recibió, y con eso arma el body para DALL-E 3, usando el modelo DALL-E 3, con, bueno, una serie de detalles del setup técnico, como el tamaño, bueno, un montón de cosas, que van a un objeto DALL-E Body, y la salida sería un ítem con titular, resumen, tag, el prompt de imagen, el link y el DALL-E Body. Lo que lleva al nodo número 6, que sería la generación de la imagen, que es un nodo de HTTP request que hace un post a OpenAI nuevamente, con el JSON de DALL-E Body, y la salida es una respuesta de la API, con la URL de la imagen generada. El séptimo es la preparación y el envío a Telegram, de vuelta con un HTTP request, le hace un post a Telegram, con un JSON con Telegram Body, y el efecto sería publicar en el bot de Telegram que creé la foto y el caption, que vendría a ser un titular, el resumen, el tag y el link, eh, dando fin, digamos, a lo que sería el flujo principal. Y después, en caso de que algo falle, está la rama de errores. Primero tenemos un nodo de error. Es un trigger de error, quiero decir, que se activa cuando en cualquier nodo algo falla, lo que sea, recibe el contexto de la ejecución, incluyendo el error y el último nodo que se ejecutó antes de que pasara la incidencia, y pasa al siguiente para preparar la notificación. La entrada que recibe son los datos del error, arma un mensaje de texto para Telegram que dice error en News Reporter, te dice cuál es el nodo que falló, cuál es el mensaje de error, la hora, y lo guarda en el objeto Telegram Body para mandar el mensaje. Lo que lleva al último nodo de la rama de error, que sería la notificación del error, haciéndole un post a la URL de la API de Telegram, con ese mismo Telegram Buddy.
Y el efecto sería llegar al mismo bot de Telegram con la alerta de error. Ahí termina el flujo de errores y ahora voy a hacer un testeo y voy a cambiar la ventana que estoy compartiendo. Ahí se está ejecutando todavía. Y ahí voy a compartir Telegram. Bueno, estos son las otras pruebas que estuve haciendo. Y ahí llegó el último generado. Acá se ve la URL del país, dentro de la sección tecnología, el, el, el título, la imagen, que bueno, está tardando en descargarse, pero está generada, como en los intentos anteriores que sí se generó. Ahí se terminó de cargar. Y bueno, listo. Básicamente ese sería todo el flujo del programa.